Bueno, pues ahí está, en directo la asamblea sobre el clima que acaba de comenzar en Egipto. Ahí están viendo en esta señal en directo, como decimos, numerosos asistentes, mientras ahora mismo toma la palabra el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, que es el que se está dirigiendo a todos los presentes en esta importante asamblea patrocinada por Naciones Unidas en torno al calentamiento global y que acaba de comenzar en este mismo instante. ¿Qué tal? Buenos días. No se podrá decir que es un tema del que no se habla. Otra cosa es que las soluciones aportadas al problema del cambio climático no sean del agrado de todos o parezcan insuficientes. El caso es que los líderes mundiales abordan desde hoy los efectos del calentamiento global en la turística Sharm el Sheikh, en Egipto, que no es precisamente una ciudad de ejemplo de sostenibilidad, y con grandes agravios comparativos entre países que hacen un esfuerzo por reducir sus emisiones, como los de la Unión Europea, o quienes lo dejan para más adelante, como China, India e incluso Estados Unidos. A las propuestas que surjan de esta cumbre se unen las de quienes no están invitados en forma de manifestaciones o de quienes protestan directamente contra ella. Aunque ya parece errado el tiro de elegir una ciudad en el desierto repleta de piscinas y lagos artificiales en un país en emergencia hídrica por la sequía. Y por supuesto está el compromiso real, en el que Europa saca ventaja a otros países donde no se hace prácticamente nada por reducir las emisiones contaminantes. ¿Es posible frenar de esta manera el calentamiento del planeta? Y este otoño sube la temperatura no solo en cuanto al clima, sino también en la conflictividad, protestas laborales que se avecinan y algunas que ya están aquí. Por ejemplo, los médicos de urgencias y atención primaria en Madrid y Cantabria, que se ponen en huelga desde hoy, y quienes vayan a trabajar aún así van a tener problemas para hacerlo en tren, porque también Renfe inicia hoy huelga. A los transportes se une esta jornada Vueling, la compañía aérea que lleva realizando paros desde el verano, y ojo a la amenaza de algunos sindicatos del transporte de volver a los paros si no se les da soluciones a sus problemas. Y aquí tienen a los trabajadores de Twitter en España, o mejor dicho, ex trabajadores, porque han sido despedidos por la nueva dirección, igual que la mitad de la plantilla de la compañía en todo el mundo. Elon Musk busca ser la empresa más rentable y tendrá que ser convincente, porque la desconfianza de los inversores y publicistas está haciendo perder valor a la compañía a marchas forzadas. Dos cuestiones cruciales van a decidir el futuro de esta compañía: el comienzo de cobro a las cuentas verificadas y la posible apertura a todas las opiniones, incluida la de Trump, por ejemplo. Bueno, vamos con lo que está ocurriendo en Egipto. Estamos asistiendo de un tiempo a esta parte a cambios perceptibles en el clima, cambios que se han hecho palpables en los últimos 8 años, los más cálidos registrados hasta la fecha. Es la advertencia que ha lanzado la Organización Meteorológica Mundial en el arranque de la cumbre contra el cambio climático que se celebra en Egipto, donde algunos de los grandes contaminantes, como India, China o Rusia, no van a estar. Cerca de 200 países se sientan estos días a la mesa de la cumbre del clima en Egipto para redoblar la lucha climática. Unas negociaciones que se esperan tensas por el panorama geopolítico, marcado por la guerra y los desastres medioambientales. Con la compensación climática en la agenda, por primera vez en la historia, los principales líderes mundiales han abierto la cumbre estrenando presidente. Welcome, Mr. President. Inclusion of this agenda reflects a sense of solidarity. La inclusión de esta agenda refleja un sentido de solidaridad con las víctimas de los desastres climáticos, ha afirmado el nuevo presidente durante el acto de inauguración. Las recientes inundaciones en Pakistán, que han dejado 1/3 del país bajo el agua y más de 1000 muertos, la falta de lluvias en el Cuerno de África, que está llevando al borde de la hambruna a cientos de miles de personas, o la sequía que sufre Europa, la más intensa en 500 años, son algunos de los ejemplos más evidentes del cambio climático. Una realidad a la que España no es ajena. El país ha registrado la peor temporada de incendios desde que hay registros. Preocupan también imágenes como estas, son de Nueva Delhi, en la India, envuelta en una densa nube de contaminación.
Otra muestra más de que la crisis climática no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino una crisis con desastrosas consecuencias a día de hoy para millones de personas. Curiosamente, los países que más contaminan, China, India y Rusia, no estarán presentes, motivo por el que muchos aseguran que la COP27 será una cumbre marcada por acuerdos descafeinados. Bueno, esta protesta, por ejemplo, se desarrollaba a las puertas de esa cumbre, precisamente en Sharm el Sheikh, en Egipto, que no es precisamente un destino sostenible, como decíamos, con cientos de piscinas y lagos de agua en una ciudad en medio del desierto, con graves problemas de sequía. Estos reclamaban justicia climática entre los países ricos y los más vulnerables. Y al mismo tiempo sigue la moda de llamar la atención amenazando obras de arte. Esta vez le tocó al Museo del Prado, donde dos activistas se pegaron literalmente a los marcos de los cuadros de las Majas de Goya. Dicen que es para alertar sobre la subida de temperaturas. Y uno de los gases que está provocando el cambio climático es el metano. No es el gas que más se emite, pero es 25 veces más dañino incluso que el dióxido de carbono. Y ojo, porque el año pasado se emitió más metano que nunca, hasta un 15% más. La solución a corto plazo no es fácil. Parte de ese metano procede de la digestión de la materia orgánica de los seres vivos. Se señala la ganadería como una de las actividades industriales que más metano produce. De ahí que se buscan fórmulas como cambiar la dieta de estos animales. Otra consecuencia de la subida de las temperaturas globales. La UNESCO alerta sobre la desaparición de algunos glaciares icónicos en apenas 3 décadas. Entre ellos están el más alto, junto al Monte Everest, el más largo en Alaska o los más resistentes, los últimos glaciares que quedan en África. El cambio climático amenaza con borrarlos del mapa. Lugares protegidos y de gran belleza como los Dolomitas en Italia, los parques de Yellowstone y Yosemite en Estados Unidos o el Kilimanjaro en Tanzania. Según un informe de la UNESCO, 1/3 de los glaciares más icónicos del mundo corren el riesgo de desaparecer de aquí a 2050 a causa del calentamiento global. Every year, World Heritage glaciers are losing 58 billion tons of ice. Según el autor del informe, las elevadas emisiones de CO2 provocan que estas formaciones pierdan una media de 58.000 millones de toneladas de hielo al año, una cantidad que equivale al uso de agua anual de Francia y España. Además, son responsables de casi el 5% del aumento del nivel del mar. Los expertos alertan de las consecuencias a medio y largo plazo. This could lead to coastal erosion. Esto podría conducir a la erosión costera, por ejemplo, pero también a un mayor riesgo de ciclones, tormentas y tsunamis, añade. El estudio ofrece un rayo de esperanza. Si la temperatura global no se eleva más de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, el resto de la superficie glaciar de estos lugares protegidos podría salvarse. Este será un reto importante para la cumbre climática COP27, en marcha desde este domingo en Egipto. Luis Alvarado es asesor climático del Foro Económico Mundial. Con él hablamos a continuación. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola Roberto, buenos días, ¿qué tal? Bueno, te pillamos en medio allí, ¿no? En medio del cogollito, ¿no? Sí, estoy aquí en Sharm el Sheikh, un poco todo el mundo corriendo para todos lados aquí en Egipto, pero sí, muchas ganas de estar aquí, intentar avanzar, seguir contribuyendo a que avance la conversación, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿de qué va a servir este foro? Y hay protestas que dicen que en realidad al final no se acuerda nada que pueda ser útil contra el cambio climático. ¿Tú eres de esa opinión? No, yo soy un poco más optimista. Está claro que las expectativas de la población siempre son muy altas. Este es un reto muy importante y muy difícil que debe ser prioritario para todos. Está claro que hacer esa transición de modelo no se hace de la noche a la mañana. Las economías y las diferentes industrias de los Estados miembros tienen muchos intereses y los países necesitan tiempo para hacer esa transición. Hay muchos empleos, mucho tejido productivo que depende de estas industrias y por eso lleva tiempo. La buena noticia es que cada una de estas cumbres marca diferentes hitos y se van consiguiendo cosas. Es cierto y entiendo que la gente joven, si muchos de nosotros estemos frustrados de que esto no va todo lo rápido que debería,
pero la ciencia nos dice que todavía hay motivos para esperanza, se puede cumplir el objetivo del 1,5 grados. Y por primera vez en la historia sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la financiación, sabemos cuáles son los proyectos, sabemos que la ciencia nos apoya, entonces solo falta la voluntad política y empresarial para hacer que estos proyectos y esta transición funcione, ¿no? Hombre, y no estaría de más que se presentasen la India, China, Rusia, que son algunos de los países más contaminantes y que no tienen presencia allí, Luis. Totalmente, ¿sabes? Yo creo que el contexto geopolítico no ayuda, o sea, hay una crisis energética, esos conflictos entre los grandes poderes no ayuda, y por eso tenemos que buscar alternativas a crear alianzas de Estados miembros y empresas para seguir presionando a ese tipo de países. Esos tipos de países no están desconectados del todo. Muchas veces es de cara a la galería, y por detrás de las cámaras sí hay muchas negociaciones con esos países y también están intentando acelerar esa transición, porque más que un compromiso ético con el planeta se ha convertido también en un proceso de supervivencia de las economías, ¿no? Las empresas que consigan llegar a cero emisiones antes y dominar esa tecnología son las que van a dominar los próximos 50 años. Entonces hay una carrera sostenible y tecnológica que está ocurriendo ahora mismo, y las empresas, a pesar del contexto y del circo geopolítico que estamos viendo, están intentando acelerar esa transición lo antes posible. Claro, porque si lo hacemos solo en Europa, que parece que es la que lidera un poco esta lucha contra el cambio climático, pero el resto de países no, al final todos contaminamos el mismo planeta, ¿no? Totalmente. Y no se puede hacer. Esto no puede ser el cambio climático y la conversación sostenible no puede ser un tema del mundo privilegiado, del mundo occidental. Tenemos que trabajar igual de duro para que alguien en una economía como India quiera usar tecnología verde y sea competitivo y sea barato también utilizar tecnología verde. Sin ellos no podemos hacer. Esto es un reto global. Y da igual que los europeos vayamos por delante por una serie de contextos históricos, tenemos que sentarnos a ayudar a esas economías a acelerar esa transición, si no es el mismo planeta para todos. Entonces, ese es el reto. El reto es que hay tantas agendas, tantos ecosistemas enredados que no podemos hacerlo los unos sin los otros. Luis, quiero aprovechar que te encuentras precisamente en este lugar que ahora mismo es el foco de la noticia a nivel mundial, para que nos expliques dónde se toman las decisiones. Es decir, yo me imagino que allí hay una gran asamblea, la hemos visto, donde se habla, las tribunas abiertas, pero yo me imagino que es detrás donde realmente se forjan los grandes acuerdos, ¿no? Exacto, claro. Hay un proceso que es el de la asamblea, como bien dice, que vienen los líderes a dar sus discursos, pero luego hay una serie de negociaciones sin cámaras donde ahí los Estados miembros negocian puntos y comas en diferentes acuerdos, porque claro, cualquier decisión que se toma puede ser una transformación de una industria en su país, en casa, muy importante, ¿no? Entonces, aquí el principal reto ahora mismo es que los países en vía de desarrollo están pidiendo financiación y ayuda al mundo occidental para acelerar esa transición. Se dice que no es justo que el mundo occidental haya tenido todo su progreso tecnológico y ahora le pida al mundo en vías de desarrollo que haga lo mismo sin ayuda, entonces ese es el debate, si vamos a poder conseguir la financiación suficiente para acelerar también el proceso de ellos, ¿no? Y, bueno, a mí lo que me gustaría también recalcar es, siendo de Canarias, ¿no? Me encantaría que hubiese mucha más presencia del gobierno de Canarias aquí en una COP. Creo que Canarias tiene una oportunidad histórica, ¿no? O sea, vamos a ver la mayor transferencia de conocimiento y de riqueza del mundo del norte al sur y de este a oeste en los próximos 20 años, y muchos puntos estratégicos se van a convertir en hubs o clústeres de energía verde, ¿no? Combustible verde para aviación, combustible verde para navieras, puertos verdes, cemento verde, aluminio verde. Entonces hay de verdad una verdadera oportunidad para que Canarias se posicione y no pierda esa oportunidad, y para eso hay que estar aquí, ¿no? Entonces me encantaría ver que tenemos un proyecto de región que apueste por esa nueva tecnología que ya existe, ¿no? Y solo falta abaratarla. Bueno, pues Luis, nosotros ahí dejamos a un canario ahí, nuestra pica en Flandes eres tú. Aparte de lo que se habla aquí, pues motivo de orgullo que haya un asesor allí en ese foro tan importante. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo. Saludos. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en ese lugar. Pero la concienciación frente al cambio climático también la vemos que la tienen clara en aspectos más anecdóticos. Si quieren, por ejemplo, esta funeraria en Francia, que busca hacer funerales ecológicos, convertir los entierros en un adiós ecológico y sobre ruedas. Isabel Plomere se llama esta señora, la creadora de la primera bicicleta fúnebre del país galo. Una alternativa a los coches baja en emisiones.
Dice Isabel que transportar el ataúd con una bicicleta de carga no solo es más ecológico, sino que también puede traer un ritmo más suave a un funeral. Solo apto, añadimos nosotros, para las ciudades llanas o funerarios en plena forma. Bueno, mientras todo el mundo habla del cambio climático y hace sus particulares aportaciones y de este calor inusual también que se ha adelantado y alargado al verano, muchos expertos miran con atención hacia el archipiélago de Tonga en el Pacífico Sur. Concretamente, todas las miradas están puestas en la erupción del Unga Tonga, un volcán submarino situado a unos 30 kilómetros de esa isla de Tonga que tuvo lugar en enero de 2022. Ahí pueden ver la imagen. Y esa explosión, una de las más potentes jamás observadas, que provocó una altísima columna de ceniza a la atmósfera. A esa erupción se le atribuye el aumento general de la temperatura terrestre por la cantidad de material que ha enviado a la atmósfera. Y lo cierto es que no sería el primer volcán que cambia o que de alguna manera modifica la climatología en un lugar concreto o en parte del planeta. Vamos a preguntarle por ello a Víctor González, es divulgador de meteorología de Meteorred. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Víctor, habíamos oído de volcanes que habían provocado cambios en el clima, pero normalmente para enfriarlo, no para calentarlo, porque aquí es al revés. Pues efectivamente así es. Normalmente los volcanes, cuando entran en erupción, expulsan una cantidad de cenizas inmensa, normalmente a capas muy altas, y cuando lo consiguen, cuando lo logran, pues producen un enfriamiento precisamente porque esas cenizas frenan la luz solar, la reflejan y hacen que lleguen menos a la superficie. Sin embargo, en el caso del Tonga, que ha sido un volcán semisubmarino, lo que ha sucedido es que la mayor parte de esas cenizas se han quedado en superficie o en niveles bajos, y lo que ha llegado a la estratosfera ha sido vapor de agua. Y el vapor de agua pues es un gas de efecto invernadero, entonces en este caso no va a producir o no está produciendo un enfriamiento. Claro, pero el vapor de agua no tiene esos metales tan dañinos en principio para la atmósfera, metano, dióxido de carbono, ¿o sí? No, sí, lo que sucede realmente es que este vapor de agua se ha introducido en una capa en la que normalmente no suele haber tanto vapor de agua, se ha introducido en la estratosfera. La estratosfera tiene muy poco vapor de agua, es una capa que comparada con la troposfera pues tiene una cantidad despreciable, es como si no tuviera prácticamente. Sin embargo, este volcán ha metido ni más ni menos que 150 millones de toneladas de vapor de agua, lo que supone en números redondos casi un 10% del agua que ya había en esa capa. Entonces, se está estudiando, evidentemente todavía no se puede establecer una relación porque esto es muy difícil de relacionar, pero se está estudiando la posibilidad de que pueda aumentar un poquito el efecto invernadero a corto plazo, es decir, en estos años. Es un efecto que dura poco en el caso de los volcanes. O sea que y lo están investigando como tú bien dices, pero este verano tan largo que estamos teniendo, incluso adelantado, precisamente porque empezó antes de tiempo, ¿podría deberse a los efectos de esa erupción? Pues si te soy completamente sincero, la verdad es que a muchos nos gustaría creer que sí, pero la realidad es que no estamos seguros, porque realmente el forzamiento radiativo de ese vapor de agua, es decir, la capacidad que tiene ese vapor de agua de aumentar la temperatura, es bastante pequeña en comparación, por ejemplo, con los gases que emitimos nosotros. De hecho, bueno, no llegaría al 1% del calentamiento que podrían forzar los gases de efecto invernadero emitidos por los humanos. Entonces, aunque es una posibilidad y efectivamente es una cosa que no hemos visto antes y que hay que estudiar y podría deberse, no parece muy probable. Claro. Así que estamos todavía con la duda. Claro, a nosotros nos gustaría pensar que tuviera que ver con esta circunstancia para un poco decir, bueno, por lo menos el calentamiento global no ha llegado hasta ese punto, ¿no? Pero es muy probable que no sea así. Claro, ahí está el problema. El volcán sí que, bueno, está modificando un poco la circulación de la estratosfera en el hemisferio sur, eso sí que se ha comprobado más o menos, y bueno, pues eso puede tener consecuencias, pues un pequeño desajuste en la circulación global, pero breve, es decir, que podría tener unas consecuencias locales. Por ejemplo, en la Antártida, al enfriar mucho la estratosfera, pues se temía que hubiese más destrucción de ozono, por poner un ejemplo, pero bueno, es una cosa muy temporal y muy breve. Y sin embargo, bueno, pues todos hemos visto que ha hecho un calor excepcional este año, que hemos batido récords, además un mes tras otro, el verano ha sido impresionante. Y claro, lo que sucede es que eso de momento no se está consiguiendo relacionar con esta erupción ni con nada concreto. De hecho, incluso el calentamiento global, el cambio climático que estamos teniendo ahora mismo, no explica en su totalidad este calor tan intenso que hemos tenido, porque significaría que está yendo mucho más rápido de lo previsto y eso, pues bueno, choca un poco con lo que teníamos previsto, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues bueno, podría tratarse de una anomalía puntual
que bueno, dejaremos de ver estos próximos años, pero que bueno, con el calentamiento pues es posible que vuelva a aparecer otra vez de forma ya más frecuente en décadas posteriores. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que nos dice de este volcán, esta situación. Oye, y también, Víctor, estaremos atentos a ver si llega el invierno de una vez, ¿no? Porque por ahora todavía no ha llegado ni el otoño prácticamente. En fin. Pues eso, todavía tiene cuerda. Gracias, Víctor, por atendernos. Buenos días. Nada, buenos días. Bueno, y este domingo el gobierno italiano de Giorgia Meloni aceptaba finalmente desembarco selectivo de algunos de los 179 migrantes salvados por el barco humanitario Humanity 1 y de los 572 a bordo del Geoparents. Pero la disputa sobre quién debe hacerse cargo de los migrantes rescatados continúa. Tras varios días buscando un puerto seguro, el Humanity 1 recibe este domingo la autorización de las autoridades italianas para atracar en Catania. Pero no todos los 179 migrantes que viajan a bordo pueden pisar tierra. El gobierno de Meloni solo autoriza el desembarco de los menores y aquellas personas con problemas de salud, en total 144. Este voluntario de Cruz Roja cuenta cómo atienden a los migrantes nada más pisar tierra. Se les proporciona ropa de abrigo y alimentos. Los que llegan en peores condiciones son atendidos por los sanitarios. Tras el desembarco, el barco humanitario de bandera alemán recibe la orden de zarpar con los 35 migrantes que no son autorizados a bajar de la embarcación, pero la ONG SOS Humanity desobedece y asegura que no abandonará el puerto hasta que todos bajen de la nave. Varios barcos de banderas alemana y noruegas con casi 1000 migrantes llevan frente al mar de Italia más de una semana esperando el permiso para atracar. El ministro de Interior italiano exigía a los países cuya bandera ondea en esos barcos que asuman la responsabilidad de los botes de rescate de migrantes. Noruega se niega. El Papa Francisco insta a la Unión Europea a una política migratoria consensuada. Cada gobierno de la Unión Europea debe ponerse de acuerdo sobre cuántos migrantes pueden recibir, porque de lo contrario hay solo 4 países que reciben migrantes: Chipre, Grecia, Italia y España, que son los más cercanos al Mediterráneo. Las autoridades italianas permitían anoche también el desembarco de menores y personas que necesitaban atención médica urgente del Geoparents, de bandera noruega, con 572 personas a bordo. Bueno, y este otoño se está calentando, no solo climatológicamente hablando, porque comienza la huelga indefinida en las urgencias extrahospitalarias de Madrid y Cantabria. Los médicos de atención primaria protestan por el caos y la sobrecarga después de que la Comunidad de Madrid hubiese abierto los centros sanitarios de atención 24 horas, dicen que sin nuevas contrataciones. Los sanitarios denuncian además que se haya fijado para hoy los servicios mínimos del 100% porque dicen que vulnera su derecho a huelga. Piden mejoras salariales que vengan acompañadas de mejoras en las condiciones de trabajo. Pero no es la única huelga. Por ejemplo, se cierne la de transportistas. Hoy anunciarán si se vuelve a convocar un parón en el sector a raíz de los resultados de la votación que tuvo lugar este fin de semana. En marzo recordarán que los transportistas pararon de forma contundente durante 20 días, provocando problemas de desabastecimiento también en las cadenas de suministro. La Plataforma Nacional de Defensa del Transporte sigue denunciando el incumplimiento de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector. Bueno, y en el sector del transporte, quienes ya están en huelga, pues es Renfe, por ejemplo. Parón de 23 horas de toda la red ferroviaria para exigir un aumento en línea con el IPC y que se eliminen las escalas salariales. También las aerolíneas se ponen en huelga, aunque en este sector sorprende menos porque ya los paros se venían produciendo desde los meses de verano. En España, Vueling ha anunciado paros todos los lunes, viernes y domingos y festivos hasta el 31 de enero próximo, incluyendo los festivos, ojo, de diciembre, 6, 8, 24 y 31. En Canarias se verán afectados los aeropuertos de Tenerife Norte, Gran Canaria y Lanzarote. Rusia ha destruido ya el 40% de las infraestructuras energéticas de Ucrania. La población trata de sobrevivir como puede mientras las temperaturas siguen bajando. En algunas ciudades de Donetsk, como esta que ven, que se llama Siversk, llevan ya medio año sin agua, luz ni gas. La leña se hace imprescindible para cocinar y calentar la casa.
El alcalde de Kiev no descarta que se produzca un apagón total en la capital ucraniana si prosiguen los ataques rusos a su red eléctrica y ha pedido a los residentes que se preparen para este escenario. Zelensky alerta de que Rusia podría llevar a cabo un nuevo ataque masivo a esta infraestructura esencial del país y avisa de que Ucrania se está preparando para responder. En un momento nos preguntamos qué va a pasar con Twitter, que no deja de perder valor desde su compra por parte de Elon Musk. Todo esto en un momento, no tardamos. Bueno, les decíamos hace un momento que nos enfrentábamos a un otoño caliente con la posibilidad de una huelga en el transporte y esa huelga, ese paro ya es una realidad. Lo acaba de convocar precisamente la plataforma que había convocado la anterior. No es la mayoritaria, es una de ellas, recoge la mayoría de trabajadores autónomos y acaba de confirmar efectivamente que inicia otra serie de paros y, ojo, justo a las puertas ya de la temporada navideña con los problemas que eso puede traer. Iremos ampliando esta información y nos centramos también en los problemas que están teniendo las plataformas, las redes digitales. Además de Twitter, donde ahora mismo es noticia la llegada de Elon Musk, se produce problemas también en Meta. Esta es la matriz de Facebook, de Instagram, y que engloba, además de estas dos compañías, también WhatsApp. Se prevé para este mismo miércoles una serie de despidos que podrían suponer el primer recorte de plantilla en los 18 años de historia de la red social. Esto vendría después de casi 6 meses de caída de ingresos. De beneficio tienen hasta un 52% menos hasta septiembre de lo recaudado antes. Aunque parezcan similares los casos de Meta y de Twitter, dos gigantes de las redes de comunicaciones, no son lo mismo, pero al fin y al cabo son por un lado las consecuencias del deterioro económico que se vive, por otro por la competencia de otras redes o plataformas. Se supone que en el caso de Twitter todo se resuelve con la compra de Elon Musk, pero Isiar Pérez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Vale hoy Twitter menos que cuando la compró Elon Musk? No sabemos si por Elon Musk o no, pero vale muchísimo menos, incluso si lo miramos en un periodo muy corto de tiempo. Lo miramos desde hace 5 días y podría haber caído hasta un 25% en tan solo 5 días desde la compra de Musk. Vamos a ver este gráfico porque fíjate visualmente esa caída desde los 180 millones de euros que valía el 28 de octubre hasta hoy, hasta este día 6-7 de noviembre, que vale unos 130 millones de euros. Pero ojo al dato, porque Twitter, al ser comprado por Elon Musk, ya no es una empresa que pueda participar en bolsa. A partir de mañana dejará de cotizar en bolsa porque, como decimos, se vuelve una empresa privada con un único dueño que es Elon Musk, y es una empresa privada que, como decimos, claro, él tiene todas las acciones y no necesita por el momento o no quiere ponerlas en bolsa, pero bueno, la caída notable, la caída no son ni 2 semanas, casi un 25% tan solo 50 millones. Claro, ante esta situación tan caótica, Elon Musk tira de manual y lo primero que hace es despedir gente. Sí, ha hecho una buena limpieza de trabajadores, incluso se calcula que sea más de la mitad de la plantilla que hay de trabajadores en todo el mundo. Nos fijamos 10 años atrás, eran unos 2.700 trabajadores, han ido creciendo hasta los 7.500 el año pasado, en 2021, pero es que este 2022 va a finalizar con tan solo 2.000 trabajadores. Te preguntarás por España. En total han sido 26 trabajadores y para muestra de ello, una foto que vamos a ver a continuación, justo cuando fueron despedidos. Lo cierto, Roberto, es que ya se lo esperaban, que fueran todos también desempleados. Y por cierto, los sindicatos UGT y comisiones obreras han asegurado que van a llevar esto a los tribunales porque los declaran como despidos nulos. La verdad es que llama la atención tan pocos trabajadores, Itziar, en una empresa tan grande, aunque haya perdido valor, pero una empresa tan grande. ¿Cuáles son las claves para saber si esto va a ser un bache temporal o puede ser una pérdida definitiva de poderío? Hablamos de claves, pero también lo podemos llamar como retos o incógnitas. Por ejemplo, ¿será Twitter de pago o comenzará o seguirá siendo gratis como venía siendo hasta ahora? Van a desarrollar una funcionalidad que ya tienen denominada como Twitter Blue, en referencia a ese check azul, y pues, que verifica que la cuenta es real, de la persona que dice serlo, ¿no? Así es, y si esa persona quiere que su cuenta sea verificada, pues tendrá que pagar unos $7,99 o 7,99 euros, aunque esto todavía está en proceso y todavía no se ha anunciado. También lo que se pregunta ni mucho es
¿Cómo se moderarán los discursos? ¿Habrán discursos del odio? Y sobre todo, algunas de estas cuentas suspendidas volverán a Twitter, tan polémicas como fue Donald Trump en su momento. Y una de las consecuencias de estas dos incógnitas, de si seguirá siendo de pago, si seguirá la libertad de expresión, se pondrán muchos límites, es la publicidad. Muchas marcas famosas, por ejemplo, de coches como Audi o Volkswagen, han suspendido sus anuncios de Twitter precisamente porque no saben cómo a partir de ahora actuará la red social. Y entre otras cosas, recordemos, Elon Musk es propietario de Tesla, otra competencia para estas marcas. Roberto. Bueno, pues estas son los tres retos que ahora mismo tienen: si se paga o no, si se admite la libertad de expresión total o se sigue vetando determinadas cuentas. Y claro, ahí están las compañías atentas para ver si siguen invirtiendo o no. Si continúan. No es una tontería lo que le espera a Elon Musk por delante. Vamos a preguntar por este asunto a Germán Barrientos, es experto en marketing y estrategia digital de seobarrientos.com. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Un placer. Lo primero que me llama la atención de todo este análisis que hemos hecho aquí junto a Itziar es los pocos trabajadores que tiene una compañía tan grande a nivel global, ¿verdad? O sea, podría quedarse este año con solo 2.000. Sí, también puede llamar la atención pues que WhatsApp tiene únicamente 50 trabajadores y podríamos así seguir con muchas tecnologías. ¿La compañía de WhatsApp solo tiene 50 trabajadores, me estás diciendo? Sí, bueno, entonces... sorprendente, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Hoy en día, es verdad que antes había grandes fábricas con un gran número de trabajadores. Hoy en día, grandes tecnológicas que operan a nivel mundial pues pueden funcionar con menos empleados. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos hoy día es si Elon Musk ha hecho un buen negocio o no. Pues bueno, parece que en su momento incluso quiso dar marcha atrás y no le fue posible. Y ahora son muchas las incógnitas, como bien adelantabais, que se presentan. Parece que hay un cambio de modelo de negocio, que quiere este cheque azul pues también que sea de pago. Y veremos a ver por qué derroteros va, ¿no? Creo que aún es pronto para saberlo, pero bueno. En todo caso, Germán, yo no sé si hay una estrategia detrás de esto, pero no parece que los movimientos de Elon Musk hayan sido muy prudentes. Ese primero que dices tú, o sea, renunciar antes de comprar una compañía, querer salirte de la compra, con lo cual ya estás mandando un mensaje pues que no es precisamente positivo para él. Después esas fotografías, que si el lavabo, que esos mensajes un poco crípticos del pájaro ya vuela, pero tampoco tomo decisiones, ¿no? No parece que esté haciendo las cosas bien, ¿no? Desde luego que no, pero bueno, hay un poco, comentándolo con colegas del sector, ¿quiénes somos nosotros para decirle al hombre más rico del mundo si, claro, si lo está haciendo bien o no, ¿verdad? Pero es verdad que bueno, es un hombre algo excéntrico y de momento pues sí que es complicado entender muchos de los pasos que está dando. ¿Cuál crees que es la decisión más difícil que tiene que tomar ahora mismo Elon Musk? ¿La del pago? ¿Crees que esos $8 al mes pueden suponer realmente la fuga de mucha gente? ¿O, por ejemplo, la de decidir si es una tribuna abierta a todos o no, incluido Donald Trump? Pues yo creo que el tema de una tribuna abierta, que es algo que se comenta mucho, no es posible tampoco en tanto ahí está la legislación de cada país, ¿no? Y una cosa es lo que quiera hacer él o lo que quiera hacer esta red social, y otra cosa es lo que consienta la legislación de cada país. Creo que ahí es donde va a estar el límite. Germán, la situación que está atravesando ahora Meta, que también está bajando también y anuncia el despido de trabajadores, ¿tiene alguna relación con lo que le está pasando a Twitter? ¿Crees que ha habido un efecto de arrastre? Creo que en ambos casos la irrupción de TikTok, ¿no? Esta gran red social china, es algo que les trae de cabeza a ambas compañías, ¿no? Están perdiendo mucha audiencia por TikTok y bueno, ya ahí vemos pues que hay una serie de movimientos disruptivos que no sabemos si acabarán saliendo bien o no. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la gran irrupción de TikTok. O sea, que la competencia a lo mejor también está haciendo daño, está haciendo mella en ello, ¿no? Hasta ahora habían convivido bien, digamos, todas estas redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ya no queda sitio para todas?
Bueno, habían convivido bien, pero no nos olvidemos de que cuando todo esto empezó, por ahí en el 2012, MySpace era la red social más utilizada del mundo, luego llegó Facebook, Google también lo intentó con Google Plus y le salió el tiro por la culata. Entonces, pues bueno, al final es un entorno muy cambiante el digital. Hay redes sociales que llegan, como comentaba el caso de TikTok, y hay otras que van perdiendo peso. Claro. El caso de Twitter, en este sentido, era ya paradigmático, ¿no? No paraban de perder influencia, de perder seguidores. Era una empresa que cada día que levantaba la persiana tenía pérdidas millonarias. En fin, pues esta es la situación que nos vamos encontrando, Germán. Veremos lo que pasa. Acabas de nombrar MySpace y acaba de darme un flash de memoria, ¿no? Digo, es verdad que había antes estas cosas, ¿no? Que ya se han quedado en el camino. En fin, y lo que nos queda todavía por recorrer. Germán, muchas gracias. Total. Muchas gracias a ustedes. Venga, un saludo. Buen día, buena mañana. Bueno, mañana saben que se celebran elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Según una encuesta, 9 de cada 10 votantes están preocupados por el incremento de la violencia política, a lo que se suma la desconfianza en los resultados electorales. Ese germen que sembró Donald Trump en su momento para desconfiar de que las elecciones no fueran un fraude, al mismo tiempo que anuncia, por cierto, su posible vuelta como candidato republicano para las próximas elecciones. A días de la cita electoral, la economía y la inflación se han convertido en las preocupaciones predominantes entre los votantes, al pasar de un 33% en julio a un 44% en octubre, según la más reciente encuesta del New York Times. Tenemos el mercado fuerte para ayudar a invertir en nosotros mismos. Como presidente, no acepto el argumento de que muchos estadounidenses tienen problemas para encontrar buenos trabajos. Al otro lado del espectro, el exmandatario Donald Trump sugirió que probablemente lanzará una candidatura presidencial para los comicios del 2024, durante un evento en Iowa para apoyar la reelección del senador Chuck Grassley y la gobernadora Kim Reynolds. Este es el año en que vamos a recuperar la casa, vamos a recuperar el Senado, vamos a recuperar América. En 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. Los analistas dicen que el liderazgo político de ambos partidos tendrá que adaptarse para captar a los votantes a medida que los inmigrantes se naturalizan. Según el demócrata Chris Rice, los hispanos son más propensos a apoyar a un demócrata, pero el partido no debe dar eso por sentado. Si miramos al DNC y dónde ponen su dinero, deberíamos haber invertido más dinero en el sur de Texas. Y creo que porque no lo hicimos y lo hicieron los republicanos, tuvimos algunas pérdidas. Y en Londres esta mañana se ha inaugurado una de las ferias turísticas más importantes del mundo y desde luego una de las más importantes para Canarias, la World Travel Market. Allí está Miguel Vega en una cita en la que Canarias, Miguel, tiene puestas muchas expectativas. Sí, expectativas para reforzar ese turismo británico que es el primer mercado emisor de turistas que llegan a las islas. Pero en Canarias no solo ofrecemos ese turismo de sol y playa, también un turismo gastronómico. Por eso lo podemos ver en este stand, que no solo se disfruta el conocido y famoso plátano de Canarias, también la papaya, la naranja, el pomelo o la pitaya. Es uno de los stands donde se esperan aquí los visitantes para disfrutar de los sabores típicos de Canarias y descubrir no solo lo que se conoce de Canarias, que es ese turismo de sol y playa, sino también la gastronomía, la cultura y sobre todo los paisajes. Roberto. Oye, Miguel, el mercado británico, importantísimo. ¿Podemos decir que se ha recuperado a pesar de la pandemia y del Brexit? Sí, como bien decíamos, ya se ha convertido en el principal mercado emisor de turistas en este año 2020, después de 3 años tras la pandemia. En los primeros 9 meses del año, 3 de cada 10 turistas que llegaron a Canarias eran británicos y se espera que en la temporada de otoño y de invierno se mejore esta expectativa y esta llegada de turistas con la afianzando ese turismo de escapada de la inflación y también de la crisis energética. Roberto. Bueno, Miguel, pues ahí te dejamos en ese stand fantástico para esta hora de la mañana, porque un zumito es lo que apetece, ¿eh? Gracias por la información, Miguel. Saludos. Ahora voy a aprovechar y me tomo un zumito con los sabores típicos de Canarias. Desde luego que sí. Bueno, pues ahí está, la World Travel Market de Londres, donde Canarias se juega mucho. Es una inversión importantísima para nuestras islas, esa feria. Y ahora le vamos a preguntar si duerme bien.
¿O no? Porque según la Sociedad Española del Sueño, cerca de la mitad de los españoles tiene problemas para dormir. La pandemia pudo ser una de esas causas que ha contribuido a empeorar la situación, pero nos preguntamos, Saila Falcón, ¿cómo podemos saber si tenemos un problema? Pues Roberto, hay varios factores para saber si tenemos un problema, un trastorno del sueño. Varios factores como por ejemplo el estilo de vida, la salud de cada uno o si hay alguna enfermedad de base. Uno de los factores más destacables es la calidad del sueño, puesto que no es lo mismo dormir del tirón, como se suele decir, que tener un sueño ligero y despertarnos varias veces durante la noche. Cuanto más profundo durmamos, más reparador será nuestro sueño. Las personas que realizan alguna actividad física durante el día, esas personas por la noche necesitan más tiempo para descansar, pero paradójicamente son las personas que consiguen quedarse dormidas más fácilmente y lo hacen más seguido, puesto que sabemos que un estilo de vida sedentario es una de las principales causas de insomnio. Otros factores son los cambios hormonales durante el embarazo, el envejecimiento y la falta de sueño en noches anteriores, que esto se da en aquellas personas que trabajan en horarios nocturnos o ininterrumpidos. Pero sin duda, como todos sabemos, hay una importante relación entre nuestra edad y las horas que debemos dormir. Desde luego, Saila, porque existen además muchas versiones diferentes, 7 horas, 8 horas, 9 horas. ¿En cuánto lo dejamos? ¿Cuánto hay que dormir realmente, según la edad que tengamos? Sí, no todo el mundo, como decíamos antes, necesita dormir las mismas horas para tener un sueño reparador, puesto que cuanto más jóvenes somos, más gasto energético tenemos. En este sentido, por ejemplo, un joven de entre 18 y 25 años necesita dormir entre 7 y 9 horas, nunca menos de 6, pero tampoco más de 10. Un adulto de entre 26 y 64 años, la franja es parecida, entre 7 y 9 horas, aunque a partir de que vayamos teniendo años, vamos cumpliendo años, pues se hace más difícil conciliar el sueño. ¿Cuánto debe dormir una persona de más de 65 años? Mínimo 7-8 horas y realizar algún tipo de actividad física durante el día para llegar con sueño durante la noche. Pero, como decimos, nunca menos de 6 horas. Ahí está el límite, en ese número. Dormir menos de 6 horas puede causarnos problemas graves de salud, problemas cognitivos, pérdida de memoria, falta de capacidad de atención y también falta de capacidad para procesar la información con solvencia cada día. Bien, gracias, Saila. Vamos a buscar respuestas sobre este informe, sobre este problema para muchas personas. Hablamos con el doctor Carlos Egea, es presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Ya no basta, doctor, con una conciencia tranquila, entonces, ¿no? No, eso que nos decían las abuelas de que lo consultemos con las almohadas era una mentira, porque realmente el consultar con la almohada es un problema gordísimo. Como ustedes han dicho, el sueño es tiempo perdido, era lo que hasta hace bien poco se mantenía, y entonces pues todo el mundo quería usarlo para el trabajo, el ocio. Sin embargo, cuando querían dormir y no pueden, pues usan fármacos o lo que sea, ¿no? Claro. Esto es lo que ha generado que ahora... Disculpe, esta especie de epidemia de sueño que tenemos, o que parecemos tener, ¿esto es nuevo? O sea, ¿esto es de los tiempos que tenemos ahora o antes también existía? Sí, figúrese en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos de Londres o Berlín, ¿quién podía dormir? Es decir, que las crisis siempre, bien epidemiológicas, bien víricas o bien de batallas, han generado que el sueño, que es lo primero que se caiga, y por lo tanto tengamos problemas con el sueño. ¿Eso puede provocarnos problemas serios de salud? ¿Cuáles serían los principales? Bueno, todo el mundo duerme y entonces todo el mundo sabe lo que no es dormir, que es que incluso hay estudios que ven a tu pareja al levantarte como más feo. Es decir, el trabajo, las relaciones, problemas de accidentes de tráfico, vivir menos años de lo que te espera, es decir, que sí que tiene relevancia, ¿no? Claro. Para ejercer, para tener un buen sueño de calidad, ¿basta con tener una higiene de sueño? Porque hay muchas personas que no pueden dormir o que tienen problemas para dormir y que hacen todo lo posible y se sienten casi como un poco culpables. Y dicen, caramba, pero si yo hago todo lo que dicen que hay que hacer y no me funciona. Claro, porque, como usted ha dicho, la higiene de sueño es decir, meterse a la cama a la misma hora, usar la habitación no como una discoteca ni como una serie de televisión, sino como la habitación de la salud, no tomar bebidas copiosas,
Y luego los problemas que nos afectan y saber prescindir de ellos es bastante difícil, pero hay que intentar hacer rutinas todas las noches para que el sueño se convierta en lo más favorable. Claro está, mediatizado por nuestro entorno. No es tan fácil, no hay fórmulas mágicas. Claro, lo de consultar los problemas con la almohada no parece lo más recomendable, pero también resulta difícil a veces quitarse los problemas de la cabeza, ¿no? Claro, porque los problemas existen y el sueño también. Lo que sabemos es que entrar en la ventana mágica entre 7 y 9 horas y que sea un sueño, entre comillas, sostenido, actualmente es lo más favorable. Pues doctor, nos aplicaremos el cuento. A ver, los que tengan problemas y los que no, por supuesto, ahí están las consultas médicas siempre para intentar echar una mano. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver cómo viene la mañana en Ponte al Día, que está a punto de llegar ya. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hola, Roberto. Muy buenos días. Viene, de momento viene, con bastante información, cierto es. Bueno, y vamos a hablar de un tema bastante polémico. ¿Creen que nos discriminan a los canarios por nuestro acento, por nuestra forma de hablar, en algo tan sencillo como buscar trabajo? Bueno, la periodista canaria Verónica Pavés ha comprobado que sí, que se nos discrimina. Y hoy vamos a ahondar en este asunto de la mano del profesor Humberto Hernández, que nos visita hoy en Ponte al Día, pero más cositas. Sí, polémica, sin duda. Pero bueno, tenemos otros asuntos. Por ejemplo, se cumplen 125 años de la llegada del suministro eléctrico a la isla de Tenerife. Desde luego, bueno, pues supuso un avance para la sociedad y uno de los pilares del progreso económico. Vamos a echar la vista al pasado y a recordar a través de imágenes cómo eran esos primeros años de la luz en la isla de Tenerife. Todo esto y muchísimo más aquí en Ponte al Día, que comienza ya mismo en cuanto termine Atlántico Noticias. Roberto, hasta ahora. Hasta ahora. Venga, hasta ahora, compañeros. Nos vamos a despedir con un viaje en tren, una de las experiencias más románticas que existen. ¿A quién no le parece algo evocador un viaje en tren? Y más si lo hacemos como estos pasajeros, que son los primeros en recorrer esa vía acuática que parece flotar sobre las aguas, ¿verdad? Es el primer trayecto a través de una vía abierta en una de las mayores presas de Tailandia, que este tren cruza de lado a lado. Era un viaje para disfrutar, pero no para los que tuviesen prisa, porque en medio del lago el tren se paró para que los pasajeros pudieran bajar, disfrutar del entorno y sacarse las fotos que quisieran. Un lujo de billete, ¿verdad? Con esta imagen les dejamos con los compañeros de Ponte al Día. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!